Correcto. Entonces, hemos ido a 250 kilómetros por hora para revisar los fundamentos de los atributos incomunicables de Dios. También vimos cuál es la división más común en teología reformada, que es básicamente comunicables y incomunicables. Antes de eso, vimos la importancia de los nombres de Dios. Bien, ahora entramos a los atributos comunicables. ¿Sí? ¿Es de aclaración o es sobre qué es? No, sobre los atributos incomunicables. Adelante. Si se entiende de que Dios es tan magno, tan, en todos los sentidos también es inmutable y llena todos los espacios y todos los tiempos, ya tiene esa relación incluso fuera de su creación, ¿cómo entonces es posible que Él permita el pecado? No veo la relación. Déjame hacerte una pregunta para entender mejor tu pregunta. ¿Por qué la infinidad de Dios? ¿Por qué ves la infinidad de Dios como irreconciliable con su decreto? No sé si te estoy entendiendo bien. Lo que parece estar diciendo es que debido a que Dios es infinito y está en todos lados y ocupa todos los espacios, luego entonces no puede haber pecado, ¿ok? Esto parece que es lo que la pregunta asume. Mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre ambas? Considerando que el pecado, más que como el problema moral del pecado, lo considero como el dejar de ser, donde no hay esencia de Dios, donde está la ausencia de Dios mismo. Ok, ya entendí, correcto. Esta cuestión de el pecado como la ausencia de Dios para el resto de la clase es una proposición que viene de San Agustín y no necesariamente ha sido aceptada por todos los teólogos, precisamente por el problema de la omnipresencia. Otra cuestión que hay que distinguir es ausencia de Dios. También puede ser predicada, eso quiere decir, podemos decir que existe en la creación en otras formas. Por ejemplo, cuando yo hablo de mi esencia no es la esencia de Dios. En ese sentido, en mi esencia hay una ausencia de Dios, pero es una ausencia esencial, no una ausencia espacial. Cuando hablábamos de la infinidad de Dios, hacíamos las distinciones y hablábamos de la infinidad de Dios con respecto al espacio. Dios está presente en todos los espacios. Eso no quiere decir que todos los espacios sean Dios, ¿correcto? Porque entonces estaríamos entrando en panteísmo o monismo, cuestiones así. Lo que podría responder también es precisamente el hecho de que Dios está presente aún en los momentos más atroces de la expresión de la pecaminosidad humana, nos recuerda que el mal y las expresiones de pecado no son algo a lo que el Señor voltee su rostro, no es algo de lo que el Señor no esté consciente. Hace poco escribí una muy breve introducción al libro de Sofonías, y una de las cosas que Sofonías nos enseña es que, y Habacuc también, sus primeros 2 capítulos, es que el Señor no es indiferente al mal. El Señor no es que no le importe el mal que Él está presenciando a cada momento. ¿Qué es un mal peor
de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Nosotros hemos visto algunas expresiones del mal. Dios es completamente consciente de todas las expresiones del mal. Pablo nos enseña que Dios está reservando esto para el día del juicio. En ese sentido, otra vez, yo no veo ninguna contradicción necesaria entre el hecho de que el Señor esté presente y sea infinito y esté llenando todos los espacios y que haya expresiones del mal que estén ocurriendo delante de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, no cayeron porque Dios no estuviera allá. Cuando Satanás cayó, no cayó porque Dios se quedó dormido un rato como Baal, ¿no? El Señor tiene un propósito y vamos a hablar mañana sobre el decreto de Dios. Pero los profetas nos enseñan que el Señor está reservando la expresión de su juicio y su santidad para el día final. En ese sentido, nuevamente, yo no veo ninguna contradicción entre la infinidad de Dios y la existencia del mal. No sé si eso ayuda un poquito a responder la pregunta. ¿Sí? Gracias, hermano. Bien. Cosas profundas. Vámonos a cosas más profundas. Atributos comunicables. Muy bien. La tradición reformada ha dividido, nos gusta categorizar cosas y después de todo es teología sistemática, nos gusta sistematizar las cosas que nosotros encontramos en la Escritura, las verdades escriturales. Nosotros hemos categorizado los atributos comunicables, la tradición reformada, como atributos intelectuales, morales y volitivos. Intelectuales, morales, volitivos. ¿Cuáles son los atributos intelectuales? Tenemos, por ejemplo, atributos de conocimiento. Entonces, Dios, y aquí vamos a empezar a hablar de cómo se expresa esto en Dios y en los hombres, porque son atributos comunicables, ¿no? Dios tiene un conocimiento perfecto y completo de todas las cosas. Eso no significa que los seres humanos no conozcamos nada. Otra vez, es un atributo comunicable. Entonces, los seres humanos podemos acceder al conocimiento, podemos tener conocimiento real y verdadero. Pero nuestro conocimiento es limitado y finito. Entonces, cuando hablamos de esos atributos, lo que nosotros tenemos como hombres, quitamos todas las limitaciones y entonces podemos hablar de ese atributo con respecto al Señor. Eso quiere decir que si nosotros tenemos conocimiento que es limitado y es finito, Dios va a tener un conocimiento que es ilimitado e infinito. Y a eso nosotros le llamamos omnisciencia, ¿no es cierto? Dice Berkhoff en su sistemática lo siguiente: el conocimiento de Dios puede definirse como esa perfección de Dios por la cual, de una manera totalmente única, se conoce a sí mismo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Conocimiento arquetípico. Se conoce a sí mismo y a todas las cosas posibles y reales en un acto eterno y sumamente simple. De nuevo, a esto nosotros le llamamos omnisciencia. Omnisciencia tanto con respecto a la creación, al decreto, la providencia, pero también con respecto a sí mismo. Decíamos el día de ayer que Dios es el único que tiene conocimiento exhaustivo de sí mismo y por eso es únicamente de Dios de quien podemos aprender algo sobre Él cuando lo revela en la Escritura. Bien, escuchen lo que dice el Salmo 139, 1 al 4. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos entiendes mis pensamientos. Tú escrutas mi andar y mi reposo.
conoces bien todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Pero no solamente tenemos el conocimiento, y habíamos dicho omnisciencia, ciencia, y recordamos el conocimiento arquetípico, ¿ok? No solamente uno de sus atributos comunicables es el atributo de conocimiento, sino también tenemos el atributo de sabiduría. Dios es sabio. Esto habla sobre la capacidad de aplicar el conocimiento de manera correcta y moral, o de manera correcta y justa. Los seres humanos pueden mostrar sabidurías al tomar decisiones justas, rectas, que glorifiquen al Señor, pero nuestra sabiduría siempre va a ser imperfecta y otra vez limitada. Por otro lado, Dios es absolutamente sabio. Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Entonces, cuando hablamos de atributos comunicables, hacemos esas tres distinciones: intelectuales, morales, volitivos. Cuando hablamos de atributos comunicables intelectuales, pensamos en la omnisciencia de Dios o en su conocimiento sobre todas las cosas, conocimiento sobre sí mismo, conocimiento arquetípico, y también hablamos sobre cómo aplica este conocimiento a las situaciones. El pasaje de Proverbios nos habla de que el Señor aplica este conocimiento a la hora de la creación. Y dice que con sabiduría ha creado todas las cosas. Esto nos lleva a nosotros a tener esa relación. Nuevamente estamos hablando de teología sistemática y hablamos esto el primer día. No es solamente una cuestión de conocimiento, de inflar nuestras cabezas, de coleccionar libros en nuestra biblioteca, sino de sabiduría, de cómo podemos aplicar estas cosas, porque al hacerlo reflejamos la imagen de Dios que Él ha puesto en nosotros. Atributos intelectuales. Atributos morales. Santidad. Dios es absolutamente puro, sin mancha, separado del pecado, distinto a la creación. Los seres humanos podemos reflejar santidad a través de este proceso de santificación y crecer a la imagen de Cristo y a través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios, pero nunca alcanzaremos la santidad perfecta en esta vida, y como mencionábamos, aún en la glorificación habrá una distinción entre los seres humanos glorificados santos y el Dios 3 veces santo. Isaías 6:3 dice, hablando de estos ángeles que estaban alrededor del trono de Dios, que era alto y sublime, y sus capas llenaban el templo, dice, uno a otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces tenemos santidad. Santidad. También tenemos justicia. Dios siempre actúa de manera recta y apropiada. Los seres humanos, por un lado, estamos llamados a actuar con justicia, pero nuestra justicia es tremendamente limitada. Aún que tratemos de hacer las cosas que son correctas, nuestra justicia es limitada por otras cuestiones, como nuestro conocimiento, que es limitado. Y si hay alguien aquí que sea padre y que tenga más de un hijo, sobre todo, van a experimentar esto, vamos a experimentar esto. A veces yo entro a la sala y veo una escena donde mi hijo está empujando a mi hija. Y eso no es permitido, y voy y disciplino a mi hijo. Sin saber, es un niño de 2 años, no tiene todavía la capacidad de contarme absolutamente todo lo que pasó. Y no me cuenta que fue mi hija la que lo estuvo molestando por media hora. Entonces, aunque yo tuve una decisión correcta y fue recta y fue justa en disciplinar a mi hijo, porque no debe empujar a mi hija, aún esa disciplina, aún esa justicia que mostré, está limitada por mi falta de conocimiento de toda la situación. Y esto lo puede suceder en muchas otras áreas de nuestra
vida. Pero Deuteronomio 32:4 dice, Él, refiriéndose a Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, son rectitud, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces, atributos morales, tenemos santidad, tenemos justicia, también tenemos bondad. Dios, que es bueno, no solamente es bueno, sino que es la fuente de todo bien y actúa con benevolencia hacia sus criaturas. Los seres humanos también podemos hacer el bien y mostrar bondad a otros, aunque nuestra bondad es limitada y siempre, por lo menos en esta vida, afectada por el pecado. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. También tenemos amor. Amor. Y spoiler, también tenemos gracia y misericordia. Ok. Amor. Dice la palabra de Dios, Dios es amor, 1 Juan 4:8, y este amor es perfecto, es incondicional para con su pueblo, es eterno entre sí mismo, como vamos a ver en la semana, dice San Agustín. Los seres humanos podemos amar a Dios y a otros, pero nuestro amor siempre va a ser imperfecto y muchas veces va a ser condicional. Gracia y misericordia. Estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero creo que muchos de ustedes han escuchado sobre la distinción que existe entre gracia y misericordia. Hay una frase de uno de mis profesores que era algo así como, la distinción entre gracia y misericordia es una distinción sin diferenciación. Diciéndolo de otro modo, algunas teologías lo tratan como lo mismo, otras teologías lo tratan como cuestiones diferentes. Si existe diferencia entre gracia y misericordia, más allá de la que nos hemos aprendido, como gracia es un favor no merecido y misericordia es no dar lo que merecemos, es una distinción extremadamente delgada y muchos dirían que son dos caras de la misma moneda. Pero en todo caso, lo que nos interesa aquí es saber que estos atributos son atributos que en el Señor son perfectos, pero que también nosotros podemos mostrar, aunque de manera imperfecta. Efesios 2:8 dice, porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Hablando de la gracia es un don de Dios, es decir, Dios es la fuente de gracia. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Seguramente podemos encontrar más atributos comunicables que podríamos poner en la categoría de morales, pero como les dije en un inicio, si vemos absolutamente todos los atributos del Señor, no vamos a terminar especialmente el día de hoy. Bien, entonces, pasemos ahora a los atributos volitivos. Volitivo tiene que ver con voluntad. Esos son atributos que están ligados a la voluntad de Dios y en algunas sistemáticas lo van a encontrar aquí. Atributos volitivos o atributos de soberanía. ¿Ok? ¿Está bien escrito soberanía? Sí, gracias. Soberanía.
Bien, Dios tiene una voluntad, y vamos a hablar más de esto cuando veamos Trinidad. Días más sencillos nos esperan. Pero Dios tiene una voluntad, ¿okay? No tres voluntades, una voluntad que es perfecta y soberana, con la que dirige todas las cosas. Nosotros, seres humanos, también tenemos voluntad, pero nuestra voluntad está sujeta a limitaciones y es, de hecho, influenciada por nuestro propio pecado, algo que no sucede en Dios. Efesios 1:11 dice lo siguiente: en él, asimismo, tuvimos herencias, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es bien curioso, porque cuando uno lee Efesios 1, pueden ir a su casa hoy y hacerlo después de la clase, si quieren seguir leyendo cosas sobre los atributos de Dios. Cuando uno lee Efesios 1 es un pasaje particularmente claro sobre el papel de cada una de las tres personas de la Trinidad en la redención del hombre. Habla sobre el Padre, habla sobre el Hijo como el sacrificio, y habla incluso sobre el Espíritu Santo como aquel que sella y quien es las arras de nuestra herencia. Y al mismo tiempo, cuando habla sobre Dios como alguien que tiene una sola voluntad. Eso quiere decir, no es como que las tres personas se hayan puesto de acuerdo o hayan votado, ¿qué es lo que vamos a hacer en el plan de redención? No, Dios tiene una sola voluntad que es perfecta. No solamente es perfecta, sino por todos los otros atributos que hemos visto, Él tiene la capacidad, y de hecho lo hace, de hacer siempre su voluntad. Precisamente hablábamos sobre esto de camino mientras nos perdíamos y nos íbamos hacia las montañas, y mi conductor pues muy apenado estaba diciendo: perdóname. Yo, hermano, precisamente hoy vamos a hablar sobre los atributos de Dios, y parte de lo que vamos a explicar es que Dios siempre hace su voluntad. Entonces, no entendemos por qué, pero el Señor decretó que yo llegara tarde hoy. Y muchas otras cosas. Bien, todas las cosas. Cuando hablamos de atributos volitivos, no solamente hablamos de la voluntad de Dios, sino de la libertad de Dios. Dios actúa libremente según su voluntad. Es decir, Él no está obligado por nada fuera de sí mismo. Nosotros como seres humanos poseemos una medida de libertad, por supuesto, pero nuestra libertad muchas veces está condicionada por muchas cosas, por naturalezas, por nuestras circunstancias. Y creo que también cuando vean soteriología van a hablar sobre los tipos de libertad, los tipos de libertad que existen en filosofía. Pero nuestra libertad como criaturas está condicionada por muchas cosas. Escuchen, sin embargo, lo que dice Daniel, capítulo 4, verso 35. Y luego a ver si alguien se acuerda quién está hablando. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Dios es absolutamente libre, y Dios es absolutamente libre de hacer lo que a Él le plazca. Lo bueno es que, si bien esto podría causarnos un terror nocivo, no un terror de adoración, sino un terror nocivo, al mismo tiempo sabemos que Dios es un Dios santo y justo y bueno e inmutable. Ahora, ¿alguien se acuerda quién dijo esas palabras de Daniel?
tenemos aquí a un rey que era el rey de un imperio más grande en este tiempo sobre la tierra, reconociendo sus propias limitaciones en comparación con el Dios que verdaderamente era libre y su voluntad es soberana. Entonces, 3 tipos de atributos comunicables: intelectuales, conocimiento y sabiduría; morales, santidad, justicia, bondad, amor, gracia y misericordia; y volitivos, ¿cuáles son? Voluntad y libertad. Voluntad y libertad. Okay. Por supuesto, hay más atributos de Dios. Y les quiero dar un par de ejemplos. Algunos categorizan atributos espirituales de Dios, ¿no? De la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, leíamos en Juan capítulo 4. Y como espíritu no está limitado por un cuerpo físico, nosotros también poseemos un espíritu, pero tenemos cuerpos físicos y estamos limitados. Podemos hablar también de vida. Dios es la fuente de toda vida y los seres humanos también poseemos vida, tanto física como espiritual, pero nuestra vida es dependiente y finita. Jeremías 10:10 dice: pero Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A la ira de su indignación tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su furia. Lo que ustedes tienen que aprender de todo lo que hemos visto es básicamente cómo dividimos los atributos y por qué los atributos incomunicables están todos relacionados. Lo que decíamos sobre el argumento de Bavinck sobre por qué Dios es, por ejemplo, inmutable. Eso sería una buena inversión de su tiempo. Y otra cosa que tienen que saber es, nuevamente lo he repetido hasta el cansancio, pero no podemos ver absolutamente todos los atributos de Dios. Lo que quiero comunicarles es una forma en la que ustedes, al estar estudiando la palabra de Dios y al estar ministrando a otras personas, número 1, pueden categorizar y relacionar los atributos, pero también, como lo hemos visto, pueden aplicar estos atributos a su ministerio y a la vida de las personas que están ministrando. Por último, con todo lo que hemos visto sobre los atributos de Dios, siendo que Dios es un Dios soberano, perfecto, poderoso y libre, Él es el único que puede decretar la creación y gobernar la creación, que es lo que vamos a ver el jueves. Vamos a orar. Y el que se quiera quedar, voy a dar 2 reseñas muy rápidas sobre 2 sistemáticas, pero no es necesario. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido. Te damos gracias porque tú verdaderamente eres un Dios grande, eterno, poderoso, sin límites, que no depende de nadie y que no cambia, Señor. Es un Dios que se mantiene fiel al pacto a pesar de nuestro propio pecado, a pesar de que nosotros sí somos mutables y sí somos finitos, Padre. A pesar de todo, tú nos amas y has enviado a Cristo como prueba de este amor. Señor, ayúdanos a ponderar estas cosas en nuestros corazones y que esto nos ayude a conocerte mejor y a adorarte mejor, no solamente el día de hoy, sino progresivamente, de forma que incremente nuestra apreciación y nuestra adoración hacia ti todos los días o hasta que Cristo vuelva. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, rápidamente, para el que quiera quedarse, déjenme hablarles sobre un par de sistemáticas. Número 1, Bavinck, que escribió 4 volúmenes, cada uno más o menos de este grueso. Esos volúmenes fueron traducidos al inglés y después de haber sido traducidos al inglés fueron condensados. Parte de lo que tiene Bavinck es que
él estudió, a propósito, con teólogos liberales. Lo hizo para conocer la forma en la que piensan, y por eso es extremadamente bueno argumentando en contra de la teología liberal y teología un poquito progresiva. Parte del problema de Bavinck no es un problema, simplemente es una característica de cómo él escribe, es que este es el borde entre una teología sistemática y una teología histórica. Van a tener largas porciones de historia. Entonces tienen que estar conscientes de esto cuando estamos leyendo Bavinck. Y esto es que esta es la versión condensada, ¿no? La versión de los 4 volúmenes. Es muchísima historia. La otra cuestión es que la traducción del texto al español, esta es una versión en español de la versión condensada. La traducción del texto de Bavinck está bastante bien, muy bien. Mis únicas 2 críticas son cuando utilizan idiomas originales, griego y hebreo. No pueden confiar en ellas. Entonces, a menos que conozcan los idiomas originales, no confíen en lo que está impreso, porque hay muchísimos errores de impresión. Ahora casi siempre ponen el griego o el hebreo y la transliteración, pueden utilizar la transliteración. La otra cuestión es que lamentablemente hay inconsistencias en la cuestión de las citas. Entonces a veces ponen títulos en español de obras que tenemos en español, y a veces, aunque tengamos obras clásicas en español, ponen los títulos en inglés. Entonces van a tener que lidiar con eso. Ese es Bavinck. Turretin fue un teólogo que fue presidente de la Academia de Ginebra en la época de la post-reforma. Turretin tiene la ventaja de que encontrar temas es extremadamente sencillo. Y la forma como él escribe su teología, que es una teología escolástica, es a través de preguntas y respuestas. Él hace una pregunta, dice la respuesta en una oración y luego desarrolla esa respuesta. Entonces, seguirlo es bastante fácil. Seguirlo es fácil, el contenido no. El contenido es extremadamente denso y profundo. Este es el primer volumen de 3. Entonces, pero es increíble, tiene muchísimas joyas Turretin. La otra cuestión en contra de Turretin, Turretin es mi teología sistemática favorita. Habiendo dicho eso, precisamente porque se escribió en la post-reforma, no lidia tanto con teología moderna como Bavinck lo hace. Precisamente porque esas cuestiones no habían surgido aún. Entonces, si estamos viendo cómo contestar algún argumento contra algo que surja de la teología moderna, vamos a encontrar el fundamento en Turretin, pero más probablemente vamos a encontrar de forma explícita en Bavinck. Ahora, Turretin no tiene tanta historia como Bavinck y se lee, es una lectura muy rica. Bien. Hermano, ¿cuánto por los 2? ¿Cuánto por los 2? Este no es mío, este sí. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo se escribe Turretin? Como se escucha, Turretin. Turretin. No sé por qué dejaron el título en latín. Pero no hay muchos, creo que es lo único que existe de Turretin en español, así que no vas a tener dificultad en encontrarlo. Francis Turretin, Institutio Theologiae Ecclesiasticae, que quiere decir teología polémica. Bueno, muchas gracias y perdón por llegar tarde el día de hoy.